si están observando Sí. la presentación. Sí. Deme un segundo para empezar, para empezar la grabación. ¿Ok? Espérese a ver si puedo. Ah, ¿está grabando? Sí, ya empezó, Angie, creo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la primera conferencia de una actividad quincenal dedicada a la revisión electrocardiográfica para el diagnóstico de canalopatías. Creemos que este pues, es un campo en el que definitivamente pues es importante consolidar el conocimiento con esta herramienta diagnóstica, que obviamente es primordial para el diagnóstico de estos pacientes. Y digamos que quisiéramos pues, recordarles que esta actividad está enfocada básicamente en el diagnóstico electrocardiográfico. Es decir, aquí pues no se trata de discutir terapia ni nada de estas cosas, sino inicialmente son actividades de reconocimiento electrocardiográfico. Obviamente no sacamos nada revisando aquí una cantidad de algoritmos de estratificación de riesgo, etcétera, si ni siquiera podemos reconocer el patrón. Por ahí arranca todo. Entonces, esa fue la razón por la cual decidimos nosotros orientar esta actividad hacia, repito, el diagnóstico electrocardiográfico. La idea es que vamos a revisar cada 15 días diferentes canalopatías, empezando por QT corto, posteriormente se va a revisar QT largo, síndrome de Brugada, síndrome de repolarización precoz y terminaremos con taquicardia ventricular catecolaminérgica. Y esperamos, pues, obviamente, que esta actividad sea de la mayor utilidad para todos ustedes, para los que se puedan unir. Y por supuesto que la idea después es pegar pues todas estas presentaciones a manera de módulo para que sea de utilidad para los estudiantes, residentes, fellows, etcétera, que vengan y para los demás en el departamento de cardiología. Entonces, vamos a dar inicio a la primera actividad a cargo del doctor Diego Rodríguez acerca de QT corto. Por supuesto que el doctor Diego no necesita presentación, al menos creo que todos los que estamos conectados somos de la institución, entonces yo creo que Diego puede pasar ya a su presentación. Las preguntas, les sugiero que a medida que Diego vaya presentando, las podrían dejar en el chat, de tal manera que pudiésemos al final de la presentación volver sobre las mismas para que generemos discusión al respecto. Yo creo que en esa medida, pues como metodología, pues vamos a dejar que el doctor Diego termine su presentación sin interrupciones y repito, volveríamos a la discusión al final de la charla. Bueno, Diego, muchas gracias por la preparación de la charla y queda usted con el auditorio. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Luis, y felicitaciones por esta iniciativa electrocardiográfica. Realmente el desarrollo de este tema del QT corto desde el punto de vista electrocardiográfico también es un poco corto, porque realmente, digamos, las claves diagnósticas electrocardiográficas del QT corto, que vamos a ver más adelante, pues no son, digamos, complejas ni difíciles, y como su nombre lo dice, lo que hay que establecer es el intervalo QT y mirar si es corto o no. Yo quise de todas maneras enfocar el síndrome QT corto dentro de un contexto clínico, ¿sí? Porque me parece, digamos, de todas maneras importante destacar todas las características fisiopatológicas y clínicas, ¿sí? Entonces vamos a complementar con eso, pero como les digo, la parte electrocardiográfica en este tema realmente no es muy complejo. Este electrocardiograma, si ustedes ven en la parte superior de la imagen,
dice, creo que marzo de 2014. Este es un electrocardiograma que se le tomó a un paciente, ese es un electrocardiograma que se tomó en Fundación Cardioinfantil a un paciente de profesión médico que estaba llegando a otra institución hospitalaria a hacer un turno de urgencias y en la puerta de urgencias el paciente hace un colapso hemodinámico, hace fibrilación ventricular, paro cardiorrespiratorio con toda, digamos, el contexto de un paro cardiorrespiratorio, lo pasan a reanimación, etcétera, etcétera. Y finalmente el paciente pues fue remitido a nuestra institución donde se realiza este electrocardiograma y por temas de aseguramiento, pues el paciente sale para otra institución, ¿sí? Y bueno, en esta otra institución se le da pues el manejo definitivo al paciente. Como ustedes pueden ver, electrocardiográficamente, lo más llamativo de este paciente, o por lo menos les hago la atención, es que el intervalo QT es un intervalo muy, muy corto, con unas ondas T muy picudas, especialmente en B1, B2, B3, y esto fue lo que en un principio nos hizo sospechar el síndrome de un QT corto. Realmente era la primera vez que nos enfrentábamos a un caso de estos. El paciente, bueno, finalmente se le colocó un desfibrilador transvenoso y el paciente ha continuado en mi consulta en estos 6 años y no ha vuelto a tener ningún episodio de arritmia ventricular. El dispositivo ya se cambió en una oportunidad por agotamiento de la batería, ha evolucionado muy bien, pero sí tuvo un evento índice de una muerte súbita cardíaca. A manera de definición, entonces, el síndrome de QT corto se concibe como una enfermedad eléctrica primaria del corazón que tiene una base genética, se caracteriza por una disminución anormal en la duración del intervalo QT y se asocia a arritmias cardíacas, tanto auriculares como ventriculares, es decir, no solo hay que pensar en fibrilación ventricular, sino también se asocia a arritmias auriculares y en ocasiones la presentación es muerte súbita. Sin embargo, para su diagnóstico no es suficiente el electrocardiograma de superficie y como todo cuadro sindromático, pues requiere acompañarse de una historia clínica completa, una historia familiar, asociación a arritmias cardíacas y probablemente la valoración genética. Cuando hablamos de un trastorno eléctrico primario, pues también hay que entender que hay trastornos, causas secundarias de acortamiento del QT. A principio de este año y de la pandemia hablamos mucho de QT prolongado y lo repasamos mucho, pero obviamente se nos olvida que pueden existir causas de acortamiento de QT que ustedes ven ahí en la tabla: la hipercalemia, hipercalcemia, hipertermia, acidosis, efectos de medicamentos como el digital. Entonces siempre tenemos que considerar estas causas como posibles causantes del acortamiento del intervalo QT. Y definitivamente, pues este es el temor que le tenemos al síndrome de QT corto. Cuando ustedes ven ahí en la pantalla y ven en ritmo sinusal el QT, ¿sí? Se dan cuenta que en general todos los QT son cortos, digamos, visualmente. Cuando ustedes miran la cuadrícula sin medirlo, y más adelante vamos a ver el tema de la medición y todo esto, ven que todos son casos de QT corto y vemos cómo clínicamente se caracterizan por estas arritmias ventriculares polimórficas que en ocasiones son suscitadas por una primera extrasístole. En el recuadro superior a la izquierda ustedes pueden ver una extrasístole, viene el ritmo sinusal y una extrasístole que genera una taquicardia, en este caso polimórfica, no sostenida. Y en el trazo de la derecha, que es un Holter de 24 horas, ven unas extrasístoles ventriculares muy precoces en relación
al QRS previo, digamos, en toda la repolarización ventricular, y cómo esa misma extrasístole que se ve en el recuadrito de arriba, en el recuadrito del medio, genera o desencadena una fibrilación ventricular. De todas maneras, creo que es importante desde el punto de vista histórico conocer cómo fue el desarrollo de este síndrome del QT corto, porque pues por lo menos yo cuando me formé en medicina de esto ni se sabía, y probablemente muchos de ustedes ni siquiera pues o ya habían terminado sus carreras y no se sabía, porque realmente el diagnóstico o la conformación del cuadro sindromático es relativamente reciente. Solo para recordar que la primera descripción de alteraciones del intervalo QT se dio en 1957 con Yerbel y Lange Nielsen. Entonces son dos personas, no tres, cuando se describe el QT prolongado, la asociación a arritmias. Antes del año 2000 el QT corto se asociaba específicamente a trastornos electrolíticos, pero más o menos en el año 2000 Gusak ya lo describe como una entidad clínica. Hacia el año 2003 ya se asocia el síndrome de QT corto con episodios de muerte súbita, y a partir de ahí vienen una serie de investigaciones por grupos líderes en trastornos genéticos, como el doctor Brugal, la doctora Silvia Priori, que empiezan a hacer las descripciones de mutaciones genéticas que explican el QT corto, y hacia el año 2007 Anselvich describe una asociación de QT corto con elevación del segmento ST. Ahora, desde el punto de vista genético, esta es una tabla bastante compleja simplemente para decirles que hay múltiples estudios, múltiples series, y la mayoría de ellas son de estudios de familias completas que tienen diferentes mutaciones en diferentes genes, con diferentes cambios en los nucleótidos, cambios en los aminoácidos, que pueden producir un acortamiento del QT. Y esta es un área que ahorita está en estudio progresivo. Esto no es que ya haya terminado, sino cada año sale una identificación de una mutación nueva, y eso obviamente no ocurre solo en el QT corto, sino también, por ejemplo, en el QT largo, pero pues hay una profunda base genética que explica el QT corto. Si nosotros, para entender estas bases genéticas, yo pensaría que las podemos dividir como en tres causas grandes, que son: una, las mutaciones de genes codificadores de los canales de potasio. Están estos genes, entonces esa es una. La segunda son las mutaciones en los genes codificadores de las unidades alfa y beta de los canales de calcio. Entonces tenemos mutaciones en canales de potasio, de calcio, y mutaciones en bombas intercambiadoras de cloro y bicarbonato. Pero la principal actividad es, la principal mutación, las principales mutaciones afectan son los canales de potasio y de calcio. Desde un principio de la descripción, pues también se trató como de describir, como sucede en el QT largo o en el síndrome de Brugada tipo 1, tipo 2, tipo 3, QT largo 1, 2, 3, 5, 7. También hay, digamos, algunas descripciones de variaciones de QT corto, perdón, de QT corto, pero digamos desde el punto de vista clínico no tiene mayor injerencia y simplemente están basadas en la descripción de las mutaciones genéticas. Esta es una de las mutaciones en frecuencia más alta, ¿sí? Esta mutación de este canal de potasio puede estar asociada a bradicardia fetal incluso desde el nacimiento, al desarrollo de fibrilación auricular temprana, fibrilación auricular persistente, y en algunos casos se asocia a bradicardia sinusal, disfunción sinusal, que puede ser indicativo del implante de marcapasos definitivo. Y desde el punto de vista del potencial de acción, como vemos, pues aquí están las diferentes corrientes de electrolitos. Cuando se afecta el potasio y el calcio, lo que estamos haciendo es aumentando la velocidad de transporte de estos electrolitos, lo que va a modificar la repolarización
ventricular. Entonces, como vemos acá en la imagen de la izquierda, vemos cómo es el intercambio normal en un potencial de acción normal, ¿sí? En la figura A. Y en la B, ustedes ven cómo ese incremento en la capacidad de transporte o de, digamos, de flujo de potasio hace que la curva del potencial de acción se desvíe un poco a la izquierda, ¿sí? Automáticamente la repolarización se hace mucho más temprana y mucho más rápida porque se llega al umbral, digamos, basal mucho más rápido que en condiciones normales, y esa es fisiopatológicamente la explicación del QT corto. La mutación en los canales, ¿sí? Y cómo aumenta su eficiencia en el transporte de iones, haciendo que la repolarización sea mucho más rápida. Hay otras consideraciones desde el punto de vista fisiopatológico que son importantes tener en cuenta, y son, primero, que se especula que este acortamiento del potencial de acción y de los periodos refractarios del miocardio no es homogéneo ni en la aurícula ni en los ventrículos. Es decir, pueden haber áreas diferenciales de los acortamientos, de los potenciales de acción y de los periodos refractarios. Entonces, estas diferencias regionales de refractariedad y de potenciales de acción, pues va a generar un ambiente, digamos, más susceptible, un sustrato más susceptible a la presentación de arritmias cardíacas. En general, todos los periodos refractarios son cortos, y más adelante vamos a ver en los estudios electrofisiológicos cuáles son las características de estos periodos refractarios. Afectan tanto el endocardio como el epicardio, reafirmando, digamos, el carácter de que estas variaciones no son homogéneas en todo el corazón. Y algo muy interesante es que no afecta, digamos, el sistema de conducción normal, ¿sí? Y no afecta el periodo o no acorta los periodos refractarios de las células de Purkinje. Toda esta heterogeneidad de la repolarización intra e interventricular, pues obviamente es el sustrato para las arritmias, y como lo ven ahí en la imagen de abajo a la izquierda, pues el campo para que se presenten las taquicardias ventriculares polimórficas y fibrilación ventricular. Aquí vemos otros casos muy similares a los que veíamos al principio, extrasístoles que generan taquicardias ventriculares polimórficas. Desde el punto de vista clínico, hay que tener en cuenta que el síndrome QT corto va desde formas asintomáticas, hay pacientes que simplemente son portadores, y obviamente hasta cuadros clínicos de síncope o muerte súbita. Y ahí en esta tabla de un estudio publicado en el 2018, ven, digamos, la frecuencia de la presentación clínica. Hablan de familias porque estos son estudios que se realizan la mayor en familias que todos tienen estas mutaciones, y vemos cómo la presentación clínica más frecuente es la muerte súbita o la muerte súbita abortada, bueno, historia familiar de muerte súbita, síncope, fibrilación auricular. Fíjense que hay bradicardia en el recién nacido, fibrilación auricular en los niños, taquicardia ventricular, ahí describen algo de autismo, epilepsia, fibrilación auricular en el adulto, o simplemente como un hallazgo electrocardiográfico rutinario. Y acá lo que les quiero mostrar es que la presentación de este síndrome QT corto es variable, se puede dar desde el nacimiento hasta los 70 años. Usualmente hay una historia familiar de muerte súbita. Hay una teoría acerca de que es más frecuente en los hombres, digamos en los hombres adultos, y en la gráfica de la derecha ven, digamos, el simbolito de los hombres, y ahí habla, digamos, de los eventos cardíacos, en qué momento de la vida se presentan, y ven cómo entre los 20 y los 30 años es la frecuencia más alta de presentación. Eso es inmediatamente después de la pubertad, de la adolescencia, momento en el cual aumentan los niveles de testosterona, y esta testosterona se postula que puede ser un contribuyente, digamos, al acortamiento del QT, ¿sí? Y al hecho de que las mujeres no tienen estos niveles de testosterona, les da, digamos, cierta protección a las mujeres a tener acortamiento del QT. Pero como todos sabemos,
las mujeres y en todas las fórmulas cuando hablamos de valoración del QT, las mujeres en general tienen el QT más largo y en promedio, digamos, son unos 10 milisegundos. Nuevamente, la muerte súbita, la más frecuente, el síncope en el 15%, y se puede presentar tanto en la actividad como en el reposo, es más frecuente en el reposo, pero no hay como una característica específica como sucede en el QT largo acerca de que si una actividad o no es un gatillo que caracteriza cierto tipo de mutación. Tampoco, digamos, en la figura de la izquierda, lo que les quiero mostrar es que tampoco de acuerdo al QT va a haber una característica clínica específica, ¿sí? Es decir, ustedes pueden tener un paciente con, yo qué sé, 260 de QT, que es muy corto. Entonces podemos tener ahí 260 un paciente asintomático, pero en 270 un paciente que hace muerte súbita. Y en 330 podemos tener pacientes asintomáticos con síncope y muerte súbita. Es decir, no quiere decir que entre más corto sea más grave, ¿sí? Sino que hay una distribución homogénea de la presentación clínica en el espectro y en el rango, digamos, de presentación de QT. Pero lo que sí es cierto, y se ve en la gráfica de la mano derecha, es que aquellos pacientes que se presentan o que debutan con arresto cardíaco tienen, digamos, una sobrevida más pobre que los pacientes que son asintomáticos y que nunca han tenido un evento arrítmico. Esta es unos criterios diagnósticos y pues digamos, a veces aparecen estas escalas, ¿sí? El tema de estas escalas diagnósticas o de pronóstico y específicamente en QT corto es que es muy difícil validarlas porque la incidencia de esta alteración genética es muy bajita. Pero, digamos, existe, digamos, esta descripción en el cual pues de acuerdo al puntaje, si es alto, medio, bajo, hay mayor riesgo de eventos arrítmicos o no, y simplemente, digamos, existe con esas características como para tenerlas en cuenta. Este es otro ejemplo del electrocardiograma en un paciente con QT corto. Ahora, desde el punto de vista electrocardiográfico, ya como tratando de entrar un poquito en materia, y como les digo, no es tan complejo, por lo menos en QT corto el tema. Entonces, primero hay que tener en cuenta que en el QT corto, ¿sí? El QT varía muy poquito con los cambios en la frecuencia cardíaca. Tiende a ser bastante estable. Y ahí ven ustedes el comportamiento, es que no sé, acá no tengo indicador. Bueno, en la primera línea donde dice SQTS, que es Short QT Syndrome, vemos, esa es la tasa de cambio, que es de 0.53, más o menos 0.15 milisegundos por cada cambio de latido de frecuencia cardíaca. Y fíjense que cambia mucho menos que en los sujetos sanos, en el cual el QT varía de una manera más significativa en proporción mucho mayor de acuerdo a los latidos por minuto. El otro punto que es importante es que históricamente siempre se ha usado la corrección del QT para el diagnóstico, ¿sí? Porque uno podría tomar solo el QT absoluto y podría de alguna manera ser razonable tomar el QT absoluto, pero históricamente se ha tomado el QT corregido. Entonces, al entrar en el tema de la corrección, entramos en el tema y en la dificultad del rendimiento diagnóstico de cada método que tenemos para hacer la corrección del QT. E históricamente la fórmula que más se ha utilizado es la de Bassett, ¿sí? En la cual pues sabemos que en los extremos de frecuencia cardíaca su capacidad, digamos, su rendimiento es mucho más desacertado porque está expuesto a sobrecorrecciones. Entonces vemos acá, este es un ejemplo de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? En la gráfica de arriba vemos en la línea que está con cuadritos negros, es el cambio del QT en relación al cambio de la frecuencia cardíaca en un sujeto sano. En bolitas, digamos, negras está el cambio del QT
¿sí? En un paciente con síndrome de QT corto. Entonces vemos cómo la pendiente es mucho menor. Obviamente el QT está mucho más corto. Y en triangulitos vemos si a ese paciente se le da quinidina, vemos cómo se incrementa, digamos, el QT, pero igual no hay ese cambio tan dramático de la frecuencia cardíaca. Y en el trazo inferior ven resaltadito los dos QRS, en el cual se ve, digamos, los cambios del QT a una frecuencia baja o a una frecuencia de 119 latidos por minuto. Desde el punto de vista de guías, ¿sí? Del consenso este es un consenso que fue publicado en el 2013 por el HRS, la Sociedad Europea y Asiática de Arritmias. Este es un consenso de trastornos de canalopatías, ¿sí? Se habla que el QT corto se define como un QT corto, un QT corregido menor a 330 o un QT menor a 360, ¿sí? Pero teniendo una de las siguientes características: que sea portador de mutación genética, que se haya presentado con muerte súbita, bien sea fibrilación o taquicardia ventricular o síncope en ausencia de cardiopatía, que haya historia de muerte súbita familiar y que haya una historia familiar de QT corto. Entonces, desde el punto de vista de consenso, esta es la definición electrocardiográfica de QT corto. Sin embargo, existen publicaciones un poco más recientes, ¿sí? Que, digamos, proponen que no hablemos de 330, sino de 340, y no de 360, sino de 370, más una de esas características, y ahí la que yo resaltaría es la última, fibrilación auricular a temprana edad, ¿sí? Están las otras: historia familiar, muerte súbita familiar a una edad temprana, etcétera. Entonces, digamos, estamos como en un rango 330, 340 o menos. De manera aislada configuraría el diagnóstico, o menor de 360, 370 con una característica clínica. Acá, nuevamente, para mostrarles algunos ejemplos de QT corto, ¿sí? La presentación, digamos, puede ser muy diversa de paciente a paciente, pero lo que sí es la constante es la duración del intervalo QT. Hay otras características electrocardiográficas adicionales que hay que tener en cuenta, que se pueden presentar en este síndrome. Una es la depresión del intervalo PQ, y se define que 0.05 milivoltios en relación al segmento TP precedente, es decir, a la línea de base precedente, ¿sí? Y especialmente en D2, V3 y ABF. Se presenta más frecuente en D2, menos frecuente en V3 y la más infrecuente en ABF, pero son las tres derivaciones en las que se ve más frecuente este cambio. La otra característica, que lo veíamos en los ejemplos anteriores, ondas T altas y picudas. Puede haber una onda T bifásica, la cual puede ser negativa a positiva después del QRS. Puede haber ausencia del segmento ST. Hasta en un 65% de los casos se puede presentar repolarización precoz, y puede haber una onda U prominente separado por un segmento TU que es isoeléctrico, es decir, termina la onda T, hay una isoelectricidad y luego sí se presenta la onda U. Acá vemos un caso de QT corto, y si ven en la figura de abajo, es difícil, digamos, le toca a uno mirar con mucha lupa todas estas características, pero si ustedes ven, el PR hay un descenso del PR en relación a la línea de base precedente, que es una de las características, ¿sí? También, digamos, como en este caso, que es un QT extremadamente corto, ni siquiera alcanza a ver, ven ustedes, en B2, en B3, en B4, no hay como tal un segmento ST, sino hay una onda T picuda, ¿sí? Entonces, este es otro de las características de ausencia
del segmento ST. Ahora, estas características electrocardiográficas, uno se preguntaría, bueno, ¿será que son diferentes en los pacientes que hacen muerte súbita o no, los asintomáticos? Entonces, en el recuadro de arriba ven ustedes, este es un estudio en el cual se compararon una serie de características electrocardiográficas, QRS, QT, tiempos, el JT, el QT, etcétera, y se comparan. Ahí ven ustedes los que tuvieron arresto cardíaco, síncope, o los que son asintomáticos, los que no tuvieron ni paro cardíaco ni síncope, y vemos que no hubo ninguna diferencia significativa en las características electrocardiográficas. Pero cuando ustedes ven en la gráfica de abajo, de acuerdo al tipo de mutación que tengan, aquí simplemente las clasificaron las mutaciones ERK o no, vemos que sí puede haber algunas diferencias en la duración del intervalo QT de acuerdo al tipo de mutación genética, pero no va a haber diferencias significativas de acuerdo a la presentación clínica que tiene el paciente. A manera de información, en el estudio electrofisiológico, los periodos refractarios son cortos, los ventriculares entre 140 y 200 milisegundos. Hasta en un 60% se puede inducir fibrilación ventricular o taquicardia ventricular monomórfica, incluso con el contacto de los catéteres no más se puede encontrar fibrilación auricular, pero el tema del estudio electrofisiológico es que carece de un valor pronóstico. Es decir, no podemos, si un estudio es positivo, no podemos asumir de que tiene un valor predictivo positivo alto, ni un valor predictivo positivo bajo en caso de no inducirse. Entonces, realmente no es un estudio que se haga de manera rutinaria. Ahora, viene el lío del cálculo del QT, y como les decía anteriormente, la fórmula que más se ha utilizado históricamente es la de Bassett, la que todos conocemos, QT sobre la raíz cuadrada del RR, pero sabemos que tiene un bajo rendimiento en valores extremos de frecuencia cardíaca. Ahí a mano derecha ven ustedes la aplicación que uno tiene en el celular, digamos, donde se encuentran los diferentes algoritmos. Y en una revisión muy buena que hizo el semestre pasado Juan Felipe, pues hablábamos de que probablemente las fórmulas que se acercan más a una mejor exactitud en la medición del QT y que no tenga tanta modificación con la frecuencia cardíaca, era la de Friederichia o la de Framingham, ¿sí? Sin embargo, para el QT corto, pues existen otras propuestas, son propuestas, digamos, de artículos pequeños, hablan del índice del QT, que es la corrección del intervalo QT en relación a la frecuencia cardíaca, con esa fórmula que ustedes ven ahí, y si ese QT o ese índice está menor del 88%, quiere decir que está dos desviaciones estándar por debajo del QT, considerándose corto. Entonces, digamos, hay propuestas, pero yo creo que desde el punto de vista práctico podemos utilizar Friederichia, Framingham. Aquí ustedes ven, esta es una, insisto, y qué pena porque no tengo la forma de mostrarles acá el cursor. Ven, este es el desempeño de las diferentes fórmulas, ¿sí? De QT. Ven abajo la frecuencia cardíaca versus el QT, ¿sí? Y ven cómo, por ejemplo, si ustedes ven Friederichia, que es la línea continua sólida, esa es la que tiende a ser un poquito más plana, ¿sí? Lo que quiere decir que es la que menos variación tiene en relación a la frecuencia cardíaca, y probablemente de alguna manera es la que mejor nos da un estimativo un poco más exacto de la valoración del QT. Sin embargo, para QT corto también existe, y esta también existe, digamos, se puede utilizar en la evaluación del QT normal, y este es un enlace a una página, simplemente ustedes colocan la frecuencia cardíaca, el QT, ¿sí? Es lo que se ve a mano izquierda de la diapositiva, y les da la estimación en percentiles y los valores en las diferentes fórmulas,
¿sí? Entonces, no es escoger una fórmula para evaluar el QT, sino es colocar los valores, mirar el resultado y mirar los percentiles por género, ¿sí? De acuerdo a si es hombre, así es mujer, mirar los percentiles en las cuales se ubica esa determinación del QT y de esa manera poder establecer si realmente el paciente tiene un intervalo corto o no. Ya para terminar, me faltan unas 3 o 4 diapositivas. Creo que es importante hablar de rápidamente lo que es el tratamiento. Entonces, como clase 1, pues tenemos que el tratamiento es el implante del CDI en pacientes sintomáticos que son o sobrevivientes de muerte súbita y o que han tenido taquicardia ventricular sostenida espontánea documentada con o sin síncope. Y una clase 2B puede ser considerada en pacientes asintomáticos con historia familiar de muerte súbita. Y obviamente aquí entran en juego los medicamentos como son la quinidina y el sotalol como medicamentos que prolongan el QT. Se puede utilizar en pacientes asintomáticos con diagnóstico de QT corto y que haya historia familiar. Hay algunos estudios con amidarona, con metoprolol, pero realmente no está dentro de las guías. Estas son, digamos, algunas consideraciones del manejo farmacológico que en algunas ocasiones puede estar asociado a la terapia del cardiodesfibrilador o en pacientes que no acepten el implante del cardiodesfibrilador, y el mecanismo pues obviamente es la prolongación de los periodos refractarios, disminuyendo la inducibilidad o la facilidad de inducir arritmias ventriculares en el estudio electrofisiológico. Y vemos cómo estos medicamentos, y en este caso la hidroxiquinidina, vemos cómo puede impactar de manera importante la sobrevida o los eventos libres de arritmia en el largo plazo, pero pues, estos son de todas maneras estudios, como les digo, en poco número de pacientes, porque realmente las series que uno ve publicadas son de 40, 50 pacientes y son estudios bastante cortos. Finalmente está ya, creo que es mi última diapositiva. Este es un registro intracavitario de un cardiodesfibrilador en un paciente con QT corto. Vemos cómo de manera espontánea hace extrasístoles ventriculares que finalmente terminan induciendo fibrilación ventricular, y aquí es de donde se deriva pues el beneficio del cardiodesfibrilador como terapia en los pacientes que son sintomáticos. Bueno, sí, esta es mi última diapositiva. Pues no sé, estoy abierto a la discusión y a responder preguntas. No sé si Luis Carlos quiere. Sí, bueno, Diego, muchas gracias por la excelente y muy clara presentación y revisión del tema de QT corto. Mientras vemos si nos envían alguna pregunta por el chat o si alguien decide levantar la mano, pues yo quisiera hacerle una pregunta, Diego. Digamos, obviamente el diagnóstico del síndrome de QT corto como tal, pues está basado en una medición del QT corregido, como usted mencionó, ¿no es cierto? Y el QT corregido, pues la mayoría de veces lo corregimos con Basset. Y de hecho, que yo recuerde, la inmensa mayoría de artículos publicados y de consensos para hacer el diagnóstico de QT corto es precisamente con la medición del QT corregido con la fórmula de Basset. La fórmula de Basset en frecuencias rápidas pueden, digamos, sobrevalorar la medición del QT. La puede, digamos, por efecto de la fórmula, hacerlo que aparezca un poco más largo y podría pasarse en el diagnóstico de algunos pacientes. Y algunos expertos han recomendado que, como sea, usted tome el electro, pero con frecuencias cercanas a 60, así tenga que darle beta bloqueador o lo que sea al paciente para medirlo. Eso, digamos, le merece a usted, digamos, algún comentario específico respecto a esa recomendación que se hace
páselo a 60 latidos por minuto para que pueda hacer un diagnóstico confiable. ¿Qué comentarios tendría al respecto? Sí, Luis, muy buena la pregunta. Sí, digamos, el valor más exacto de la fórmula de Bassett exactamente es a 60 latidos por minuto y de ahí se deriva esa recomendación. Entonces yo creo que sí, definitivamente es algo válido. Sin embargo, pues es muy difícil uno tener un paciente y ponerlo en 60 latidos por minuto, digamos, a las malas, o a las buenas o a las malas. Es bastante difícil. Entonces, se habla o en la literatura está escrito que idealmente el rendimiento de la fórmula de Bassett, digamos, se puede flexibilizar a una frecuencia entre 50 y 70 latidos por minuto, pero sí debería ser. Ahora, el tema no solo, digamos, afecta a la medida a valores superiores en los cuales lo prolonga, sino a valores inferiores. ¿Sí? Entonces, si usted tiene, por ejemplo, un paciente con 45, con 50 latidos por minuto, probablemente los valores de QT le van a dar mucho más corto y también pues entra usted ahí en el lío, digamos, del diagnóstico. ¿Sí? Entonces, yo creo que a la final digamos, lo que hay que hacer un ejercicio es, como les comentaba en la presentación, no solo el ejercicio de mirar una fórmula, sino es mirar varias fórmulas, que es lo que está propuesto en, en esta aplicación o en este link, que realmente es una página de internet. Usted le da el link ahí, le coloca el QT, le coloca la edad, le coloca el género, le sale todas las fórmulas, le sale las desviaciones estándar y usted más o menos puede comparar en las diferentes fórmulas en qué desviación estándar está, si está en la desviación 0 o está en la desviación 100, etc. Entonces, de esa manera usted puede de alguna manera acercarse un poquito mejor al diagnóstico, digamos, de QT corto. Pero para ser concretos en lo que usted pregunta, yo diría que sí es completamente válido medir idealmente en 60, sobre todo si es Bassett. No sé. Aló. Hola, Diego. ¿Qué hubo? Tuve una desconexión aquí transitoria. Espérate un segundo. Bueno, acá hay una pregunta. ¿Me está escuchando? Sí, acá estoy. Exacto. Aquí hay una pregunta del doctor Juan David Ramírez. Dice, el score de Golub, que fue el que usted presentó de puntajes, dice, en ese score se utiliza el intervalo JT, que creo que es el que algunos también, digamos, mide desde el inicio del punto J al pico de la onda T, que sería como la primera fase de la repolarización. Dice, considera, se puede usar adicionalmente al QT corregido para establecer el riesgo de muerte o de arritmia. Digamos, es una buena pregunta, es una pregunta difícil en el sentido de que cuando uno compara y lo mostraba ahí una de las gráficas, Juan David, cuando tú ves y comparas las diferentes características electrocardiográficas y miras esa característica electrocardiográfica en pacientes que han hecho muerte súbita o síncope o no han hecho nada, no hay diferencias, ¿sí? Entonces yo honestamente pensaría que de manera aislada el JT no tendría como mayor utilidad en la evaluación del riesgo. Ahora, dudo un poquito porque es que realmente, digamos, en la literatura que uno encuentra, en la revisión que yo hice, no hablan específicamente del JT como predictor de riesgo de muerte súbita y esencialmente lo que hablan es, mire, como guía electrocardiográfica es el QT corregido menor de 330 o menor de 370 o 60, como lo quieras tomar, asociado a algunas características clínicas. Entonces, yo pensaría que
mi respuesta sería que no, aunque, digamos, la experiencia que tenemos en QT corto no es mucha, por lo que les comentaba, las series que uno encuentra de QT corto son de muy poquitos pacientes y la incidencia en la población es muy bajita, pero yo diría que no. Ok, voy a leerle una pregunta del doctor Rada para después darle la palabra a Héctor y posteriormente a Carlos Ortiz. Entonces, primero paso con la lectura para que después sean las intervenciones de voz, pues. El doctor Rada pregunta y dice, felicitaciones, doctor Rodríguez, muy buena charla. Dice, una vez se conoce esta alteración, es decir, que el paciente tiene el QT corto y se aumenta la verificación sistemática de un QT corto, ¿qué tan frecuente es en la población general? Que usted pues ya creo que lo estaba mencionando. Y si se llegara a encontrar un paciente en una evaluación no relacionada con síncope ni muerte súbita, un hallazgo ni siquiera con enfermedad familiar, sino un QT corto como un hallazgo incidental, pues, ¿cómo sería el seguimiento o cómo completar el enfoque diagnóstico en estos pacientes? Bueno, yo creo, otra pregunta muy buena. En alguna de las diapositivas estaba un dato, de pronto no puntualicé en él, y es que, digamos, una medida inferior a 330 milisegundos de QT se puede encontrar en el 0.2% de la población, ¿sí? Es decir, si hay un porcentaje, 0.2, uno piensa que es un porcentaje bajito, si es bajito, pero puede abarcar en una población grande, pues puede haber bastantes personas que tengan este QT corto, ¿no? Yo creo que, digamos, el tema de estratificación de riesgo, ahí sería lo más difícil, ¿sí? Porque uno diagnostica el QT, es un paciente asintomático, nunca ha tenido nada que hacer, ¿sí? Entonces, probablemente, pues una de las cosas sería, hay que hacer su evaluación cardiovascular completa, probablemente hacerle su holter de 24 horas, mirar si tiene algún otro componente de arritmia, si hace fibrilación auricular, si tiene disfunción del nodo sinusal, si hace algún tipo de extrasistolia ventricular frecuente, digamos, para tratar de estratificarlo desde el punto de vista clínico, pero a la larga, si hay alguna sospecha o algún antecedente de muerte súbita familiar, pues yo creo que el tema se vuelve hacia el screening genético, ¿sí? Hoy por hoy, digamos, el screening genético es una herramienta muy poderosa en todas estas canalopatías. Probablemente QT largo es una de las que más útiles son. Y en QT corto, pues estamos ahorita identificando nuevas mutaciones, pero no son todas las mutaciones. Entonces yo pensaría que ahí viene un papel del screening genético. Ahora, yo se los cuento a manera de anécdota. Este paciente que vimos en el 2014, que es médico, etcétera, etcétera, este paciente se le enviaron muestras al grupo de la doctora Silvia Priori en Nueva York, y a ella la contactamos, se enviaron muestras, etcétera, etcétera, y hasta el momento, a fecha de hoy, no se le ha encontrado mutación, porque apenas van saliendo o se van identificando las mutaciones, van haciendo los screening en las muestras que tienen, y a este paciente pues no le ha resultado una mutación, digamos, diagnóstica. Entonces también entra uno en un terreno que probablemente, como se conoce tan poco del QT corto, puede tener uno algunos pacientes que el screening genético vaya a ser negativo, pero eventualmente si es positivo le daría uno más luces para la estratificación de riesgo, ¿no? Ok, ok. Tiene la palabra Héctor. Gracias, Luis. Buenas noches a todos. Gracias, Diego, por la presentación, que, como hemos aprendido, lo que gira alrededor de casos es muy positivo, porque como que uno lo memoriza más fácil. Y pues felicitaciones al grupo de electrofisiología, porque siempre están supremamente activos en charlas y educándonos. La pregunta era alrededor, sobre todo también de la parte genética. El año pasado, cuando ustedes fueron muy amables y organizaron el currículum de electrofisiología para los fellows a mediodía, le preguntábamos a Álvaro Arenas, que dio esta charla,
de canalopatías, ¿cuál era como la interacción con el grupo de genética del Rosario? Y si bien pues es menos frecuente el QT corto y más frecuente el QT largo, no sé cómo ha sido esa interacción con el grupo del Rosario, porque pues definitivamente en el tipo 1 y tipo 2 de los largos y el tipo 3 para potasio, potasio y sodio, pues hay un componente muy importante en donde ellos juegan un papel importante no solamente para el paciente, sino para la parte familiar. Si uno de nuestros cardiólogos encontrase o bien sea un QT largo o un QT corto, ese grupo de genética del Rosario, a quien se los debemos mandar a esta doctora donde ustedes mandaron este en 2014, al grupo de Baylor, que tienen un grupo de genética muy importante, o cuál es pues si uno es cardiólogo clínico y está sentado en su consultorio, ¿cuál es la experiencia de ustedes que ven más de estos pacientes en cuanto a pedir esa asistencia de genética? Creo que el vínculo no está tan claro en este momento, pero quizá ustedes son de los que más lo referencian y quisiera saber esa opinión. Gracias. Bueno, Héctor, creo que es una muy buena pregunta con una respuesta que realmente creo que no nos satisface a todos. Y es que yo lo que siento como electrofisiólogo en mi práctica clínica es que realmente el apoyo que tenemos desde el punto de vista de genética es bastante pobre, ¿sí? De hecho, pues no sé, creo que estamos solo personas de la cardioinfantil, pero No, vaya usted. ¿Ah? tiene bastantes visitantes desde fuera, pero es una realidad nacional, ese es el. Entonces, bueno, no hablemos de Fundación Cardioinfantil, pero vaya usted a pedir una interconsulta genética clínica. Es muy difícil que usted logre que un genetista clínico vaya al lado de la cama del paciente, valore el paciente y esté con usted. Usualmente todos estos casos terminan en una valoración de genética clínica, digamos, extrahospitalaria, ya una vez se ha resuelto el cuadro clínico del paciente, lo tiene que usted enviar y muchas veces las EPS. Yo tengo, por ejemplo, muchos pacientes que los mandan a la unidad de genética clínica y usted se acuerda bien que en nuestra época, bueno, más en mi época que la suya, Héctor, la unidad de genética clínica, la unidad javeriana era una unidad de mostrar y terminan en valoraciones en otras unidades en las cuales realmente uno tiene una muy pobre interacción con el genetista clínico. Ahora, en algunos casos logramos que se tomen muestras, pero digamos, el tema de las muestras, nuevamente estoy hablando desde mi experiencia, hay muchos sitios donde las están enviando, entonces no, que las mandan a España, no, que las mandan acá a Colombia, no, que las mandan a la Universidad de los Andes, no, que se mandan a Estados Unidos. Y realmente la retroalimentación que uno tiene de todos estos resultados y todos estos screening genético son muy diversos. No es un informe que esté focalizado al problema clínico puntual del paciente, no es algo que uno entienda muy bien, ¿sí? Yo por ahí tengo una paciente con una cardiopatía dilatada que le hicieron un screening genético en UPenn. La paciente es mía y me mandan un informe que tiene una mutación de no sé qué más cosas, que ta. Y entonces usted queda ahí como en primera, porque yo no soy experto en genética. Sí vemos problemas de canalopatías con un background genético, pero nosotros no somos genetistas. Entonces yo creo que lo que necesitamos es una interacción un poco más sólida y necesitamos desarrollar líneas y necesitamos desarrollar, y siempre lo hemos hablado con el doctor Sáenz a nivel institucional, desarrollar un grupo muy fuerte y una interacción muy fuerte con los grupos de genética clínica, pero a veces ni siquiera tenemos la gente y ni siquiera tenemos la forma de hacerlo a state of the art análisis genético. Entonces ahí uno encuentra muchas dificultades. Para mí el éxito que yo he tenido o que siento que cuando tengo un paciente puntual que necesita algún análisis genético es contactar los grupos grandes, ¿sí? Y en este caso, digamos, Silvia a priori a mí puntualmente me ha ayudado en varios casos, entonces se envían las muestras, etcétera, etcétera, y por lo menos estaba uno tranquilo que las muestras las manda a un grupo de vanguardia y que le pueden a uno ayudar. No sé, Eh, Luis, yo creo que Luis tiene comentarios ahí.
Sí, sí, gracias, Diego. Y antes de darle la palabra a Carlos Ortiz, este punto que toca Héctor y en el cual está ahondando Diego, pues es un punto clave y es que, digamos, digamos, usted puede ordenar una prueba genética. El problema es qué hace después con ella, ¿no es cierto? Como toda prueba, obviamente tiene uno que partir de una probabilidad pretest, ¿no es cierto? Y de alguna manera ser una prueba que se justifique, porque si uno en canalopatías pide pruebas indiscriminadamente, pues aquí están envueltos un poco de temas laborales, legales, de pronóstico, en fin, y son pacientes jóvenes, que después uno termina realmente emproblemado si no tiene, digamos, la valoración complementaria, no solo de la prueba, sino de la consejería genética. Entonces se puede uno enredar muchísimo con eso. Y eso lo que nos está diciendo es que el camino, y es un camino en el que estamos comprometidos nosotros en nuestro grupo, es consolidar una clínica de evaluación de síncope y muerte súbita, en donde además estos casos empiecen a converger, porque como no son de presentación tan frecuente, pues la única manera de hacerse experto, realmente experto en la interpretación de la prueba, en la valoración eh, genética, en la consejería, etcétera, es de esa manera, trabajándolo como clínicas. Y que yo sepa, en la región latinoamericana básicamente no hay realmente, digamos, grupos que trabajen como clínicas expertas donde confluyan todos los pacientes que los cardiólogos vayan identificando. Y para nosotros, por supuesto, pues no solo es una meta, sino es una oportunidad. Eh, y yo creo que el problema que tenemos con genética, que casi que me atrevería yo a decir que es ni siquiera nacional, sino probablemente regional, es que, como dice Diego, uno evalúa al paciente, lo manda a genética, pero nunca uno tiene el genetista al lado. Es decir, que pierde uno totalmente el contacto, no sabe uno qué le dijo, cómo lo valoró, casi siempre son valoraciones extrainstitucionales, entonces tampoco puede uno ver la historia clínica que anotó. Y, y del futuro es que esa valoración se haga en conjunto, se haga en una clínica donde uno tenga el genetista al frente, donde tenga el consejero genético al lado, donde tenga el cardiólogo, si además esto hace parte de una mutación rara que las hay, mezcladas con cardiopatías además, y el electrofisiólogo y se tome las decisiones del caso. Ese es el futuro para nosotros. No sé, de pronto después de Carlos Ortiz, de pronto me gustaría escuchar a Juan David Ramírez, que es, entre otras, pues, electrofisiólogo formado con nosotros y quien es el jefe del servicio de electrofisiología en Medellín de la, de la, de la clínica, joder, siempre se me olvida el nombre, no me acuerdo por Santa María, Cardiovid. pero Cardiovid, para que nos dé su visión desde otra ciudad, si está experimentando lo mismo. Entonces, le cedo la palabra a Carlos Ortiz, por favor, y después Juan David, si nos quiere ilustrar con su visión al respecto de lo que estamos hablando. Gracias, un saludo a todos, buenas noches. Con respecto, un comentario cortico con respecto a eso, nosotros tenemos con lo de PCR para COVID, quedamos con un buen laboratorio o un buen equipo para genética y ahí estamos haciendo unos pinitos con el doctor Cabrera para tratar de montar algo en eso. Ya con respecto a la charla, profe, quería hacerle una pregunta. Este tipo de mutación y de canelopatía tiene mucha tasa de reincidencia de eventos recurrentes y posiblemente si va a un desfibrilador, posiblemente descargas. ¿Cuáles, primero, las recomendaciones pragmáticas que tiene que hacerle uno como cardiólogo a un paciente de estos, pues para evitar más, digamos, ese tipo de eventos? ¿Y cuál sería de pronto algún enfoque terapéutico farmacológico con respecto a medicamentos que sabemos que prolongan el QT, pues obviamente no actúan en la mutación descrita, pero pudieran tener algún beneficio? Gracias, Paito, por el comentario y por la respuesta, por la pregunta. Pues mira, desde el punto de vista clínico de consejería,
a los pacientes lo que usualmente se les recomienda es, digamos, abandonar la actividad física de tipo competitivo, ¿sí? Eso es claro, digamos, es una constante, digamos, dentro de las recomendaciones que se le dan a estos pacientes. Por supuesto que habría otra recomendación que es evitar el consumo de medicamentos que puedan eventualmente acortar el QT como la digital, pero la mayoría de estos pacientes son pacientes jóvenes con corazones estructuralmente sanos, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista de medicamentos, digamos, si tú me preguntas, oiga, hay un estudio grande que dé algunas luces en relación a la utilidad de la quinidina, de la hidroxiquinidina, etcétera, realmente no lo hay. Pero digamos, desde el punto de vista fisiopatológico, cualquier medicamento que pueda prolongar el QT eventualmente puede disminuir o reducir el riesgo, digamos, de eventos arrítmicos, porque realmente a la larga lo que yo traduciría el QT corto es que hay una desorganización eléctrica tan rápida dentro de la repolarización ventricular y es tan diferente en diferentes sitios que eso es lo que promueve las extrasístoles y la fibrilación ventricular. Entonces, cualquier medicamento que prolongue el QT eventualmente nos puede servir. Sin embargo, yo creo que no se encuentra, digamos, una serie prospectiva, larga, confiable, que uno diga, oiga, es la amiodarona o es la hidroxicloroquina, pues digamos, hay estudios, hay reportes, etcétera, pero realmente uno no encuentra una cosa constante. De hecho, tampoco en el tema de desfibrilador, y fíjense, volvemos al caso de este paciente que implantamos en el 2014, ese paciente no ha tenido recurrencia rítmica, ya se le ha cambiado el desfibrilador, solo se murió una vez y no ha vuelto a tener eventos arrítmicos, pero fue un paciente que cuando se presentó a urgencias tenía 37 años, un paciente que va a necesitar desfibrilador de por vida. Entonces yo creo que mi respuesta en resumen es, hay algunas alternativas, pero no tenemos estudios grandes y pues digamos son alternativas que tenemos que la verdad pues nos ayudan a disminuir recurrencia, pero la recurrencia tampoco la veo yo como una cosa muy inmediata, muy frecuente, sino hay casos que pueden permanecer asintomáticos y otros pues eventualmente pueden tener recurrencia y podíamos eventualmente utilizar estos medicamentos sin mayor estudios grandes. Creo que Juan David ya lo veo ahí muy elegante en el Teams. Bueno, Juan David, bienvenido. Muchas gracias por tus comentarios. Activa el micrófono. No se te está oyendo. ¿No se oye? No. No se oye, Juan David. Sí. No se oye. De pronto no uses los audífonos y utiliza el computador directo. Puede ser. Sonido. Sí, ahí ya se oye algo. Buenas. Muchas gracias, profesores, doctor Rodríguez, muchas gracias por la presentación. Acá en Medellín tenemos pues como el mismo problema. Incluso hemos intentado pues hablar con la EPS, pues en este caso pues la EPS pues como más grande que nosotros tenemos acá pues es Sura, y hicimos pues un análisis de costos e inclusive los test genéticos están aprobados y están dentro del POS. El problema es que ellos nos decían que un test genético que pudiera estar costando alrededor de 10 o 15 millones de pesos, pues era muy difícil que lo corrieran acá. Aquí con la Universidad CES hay un grupo de genética y ellos tratan de correr ciertas anomalías genéticas con el síndrome QT-LAR. Nosotros no tenemos genetista en la clínica, lo que nos toca hacer es pedir una evaluación ambulatoria por el genetista, pero muchas veces el paciente ni siquiera va, pues lo digo pues Sura, que es la EPS más grande, tiene un genetista, entonces la cita con ese solo genetista se puede hacer a 6 meses,
Entonces no tenemos como ese apoyo pues como para los pacientes, inclusive pues si son de pólizas o tienen pues seguros pues privados. Tuvimos la experiencia con un paciente con síndrome de QT corto y tuvimos ayuda yo creo que lo que dice el doctor Rodríguez es verdad. Cuando uno pide, por ejemplo, ayuda en otros sitios donde ya la gente pues tiene mayor conocimiento de esto y logramos tener un contacto con el doctor Ackerman en mayo, y él inclusive pues nos iba a ayudar con la evaluación pues genética en una familia donde seis hombres de 4 generaciones habían muerto de manera súbita. Él nos iba a hacer pues como el análisis genético, pero el costo de enviar la muestra era muy alto. A la final pues no se pudo, pero yo creo que esas personas son muy receptivas cuando uno habla directamente con ellos. En ese caso fue con el doctor Ackerman en la Mayo Clinic. Es el mismo problema, no tenemos apoyo del genetista acá en Medellín. Sí, de acuerdo. Curiosamente, el único caso de una familia con QT corto que yo pude diagnosticar lo hice en Medellín también. Hace muchos años yo iba a hacer casos a Medellín y era toda una familia y comprobado y tenía familiares viviendo en Europa con desfibrilador y FA y etcétera. Pero eso me vuelve a algo que yo creo que con eso podríamos de pronto cerrar y es de pronto discutir un poquito más cuál es el approach, perdón, la aproximación terapéutica, diagnóstica terapéutica con estos casos como los han preguntado. Digamos que usted esté en el consultorio y de pronto mide un QT y lo encuentra corto, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué hacer con ese paciente? Y digamos, ¿cuál es la importancia en ese caso de buscar y esculcar en toda la historia familiar para cerrar el diagnóstico? ¿No es cierto? Porque las indicaciones de desfibrilador, la que nadie discutiría cuál es, pues obviamente prevención secundaria, es decir, un paciente reanimado de muerte súbita, ¿ok? Con alta sospecha de síncope arrítmico y que usted le encuentre un QT corto. Es diagnóstico cuando tiene 330 milisegundos o menos de QT corregido, ¿verdad? E incluso para este caso si tiene menos de 360. Pero en estos pacientes, digamos, asintomáticos, ¿cómo los orientarían? Digamos, ¿cuál es tu visión, Juan David, y la de Diego, para tratar de redondear lo que nos han preguntado? Adelante. Dale, Juan David. No te escuchamos. Activa ahí el micrófono. Sonido. Sonido. Eso, Ya. Eso era mientras pensaba. Mientras buscaba. No, es que no sé por qué no le activa. No, en el paciente asintomático es muy difícil. Nosotros también hicimos una revisión porque esta familia pues no era de Medellín, es una familia que venía de Barranquilla, todos pues venían pues de Barranquilla y tratamos como hacer esa parte pues como de búsqueda de qué hacer con el paciente asintomático. Uno de los pacientes, inclusive asintomáticos, había tenido un episodio de síncope, pero durante un estado de embriaguez, ¿cierto? Entonces el paciente llegó, estaba en el taxi, llegaba pues, incluso cuando yo lo revisé todavía tenía tufo, pues. Entonces no, pues primero pues ¿cómo evaluar ese episodio sincopal? Una de las opciones que nosotros hicimos fue un monitor de eventos, o sea, pues el paciente no, pues tuvo un síncope, pero no es el síncope que uno quisiera, sino que fue en un contexto totalmente diferente. Hicimos esa evaluación, ahí todavía lo tenemos como monitor de eventos, lleva 2 años como monitor de eventos, con síndrome QT corto y no ha tenido ningún evento. O sea, yo creo que esa es una posibilidad, o sea, los monitoreos extendidos y ahorita pues que tenemos la posibilidad inclusive pues de ser monitoreos remotos, pues es una de las opciones que nosotros tenemos. Y lo otro pues es la historia familiar y la parte pues como de riesgo pues, pero ahorita le decía pues al profe pues en el score que nosotros pues corrimos de Golub,
pues tratábamos, pues no solamente es un score diagnóstico, sino que también hacía pues como un score de riesgo, y es muy importante, y como le dijo el profe, o sea, el JT solo pues no nos servía. Este paciente tenía un JT de menos de 120 milisegundos, pero como único predictor no nos servía, pero sino que ahí nos teníamos que apoyar en la historia familiar. Entonces, esta familia pues los que ya entran de alto riesgo, porque pues tenían varios hombres, 6 hombres en su historia familiar tenían episodios de muerte súbita. Sí, yo quiero, recordando algo que mencionó el doctor Rodríguez durante su presentación, y es que la inmensa mayoría de las series que se han publicado de casos de QT corto tenían algún aspecto clínico asociado, pero en el 90% de los pacientes ese aspecto clínico era el antecedente de antecedente familiar, sí, bien sea de muerte súbita o ya familias diagnosticadas con QT corto. Entonces, digamos, de pronto el escenario que puede ser como intermedio en dificultad de resolución puede ser ese paciente que está asintomático, diagnosticamos incidentalmente en el laboratorio, en el consultorio, qué sé yo, le descartamos causas secundarias que, como ya las mencionaron ustedes, son pues todo lo hiper, ¿no? Como mnemotecnia, hipercalemia, hipercalcemia, hipertermia, estados hiperadrenérgicos, todo lo hiper. Entonces, si no tiene esas causas, hay que esculcar lo que más se pueda en la historia familiar. Porque donde la historia familiar lleguen a haber familiares, ojalá de primer grado de consanguinidad, que tengan muerte súbita, ojalá con autopsia, de esos que tienen autopsia y además autopsia en que no se encontró estructuralidad, pues uno tiene que asumir que esa muerte súbita del familiar fue una canalopatía, y si tiene QT corto, muy seguramente el paciente pues tiene el síndrome, y esos pacientes probablemente, si tienen esa historia cercana de muerte súbita familiar, probablemente yo creo que más rápido uno consideraría el implante del desfibrilador. Y uno se puede apoyar de algunas otras cosas, que creo que era lo que tú mencionabas del JT, digamos, de algunos de esos valores que presentó, digo, que están publicados, pero que le sirve a uno como para ir sumando punticos, para llenarse de razones, y ya está. Y de hecho, si tiene una combinación, por ejemplo, que esos pacientes pueden tener Brugada y QT corto, o repolarización precoz y QT corto, pues ahí como que uno se convence y dice, bueno, pongámoselo. El problema duro es en el paciente que está sintomático, es hallazgo incidental, y le esculca uno por todos lados y no hay antecedentes familiares. Ahí no hay literatura, ¿no es cierto, Diego? Que yo sepa, Luis, que le ayudan a resolver el tema. No, digamos, yo ahorita pensaba dos cosas importantes en relación a lo que usted comenta. Mire, esta situación del QT corto es tan difícil desde el punto de vista diagnóstico que apenas hasta el año 2003 nos dimos cuenta que había una asociación entre QT corto y muerte súbita. ¿Sí? Entonces, es un reto diagnóstico muy, muy importante, y yo sí volvería hacia el tema del análisis genético, que me parece que es fundamental y probablemente a futuro va a ser la herramienta más poderosa que tenemos, no solo en QT corto, sino en miocardiopatía hipertróficas, etcétera, etcétera. Pero hay un punto que yo sí quiero resaltar, y es que la autopsia, en la autopsia, y lo digo a raíz de un caso que yo tengo de un paciente joven cuyo hermano menor, ¿sí? El hermano tenía como 16 años, murió súbitamente y murió en Nueva York. El tema de la autopsia es que muchas veces usted no encuentra una causa, a no ser que sea, yo qué sé, una miocardiopatía hipertrófica, un origen anómalo de coronarias, etcétera, etcétera. Pero es muy importante hacerle el análisis genético al difunto. Sí. ¿Sí? Es lo más importante. Claro, uno puede hacer un paneo a los familiares, pero volvemos al punto, la calidad de los análisis genéticos, ellos no van a buscar 50 o 60 mutaciones diferentes, sino es más fácil buscar una mutación o hacer ese paneo en la persona que sufrió el evento para poder extender, digamos, la investigación al resto de personas. Entonces yo creo que eso es clave. Ojalá uno, pues mejor dicho, nosotros no mandamos autopsias, pero sería el escenario ideal en el cual se hace el análisis genético. Creo que Héctor pidió la palabra, Luis. Héctor,
Veo a Carlos Andrés Ortiz anotó, autopsia molecular. No, y Héctor más arriba. Ah, sí, perdón, sí. Héctor. Sonido, gracias. No, simplemente decía que a raíz de estas charlas que estamos haciendo con el currículum de los pelos en Colombia, nos vinimos a enterar que en Pasto, en un pueblo de Pasto, hay como 20 pacientes con displasia ritmogénica ventrículo derecho, que eso es exótico. Seguramente los colonizó algún griego o algo así, y pues terminó difundiendo sus genes en ese pueblito. Eso es un número absolutamente exótico. Y la idea que queremos hacer con Juan David López de Valle de Lili, porque esos pacientes, pues el sitio de alta complejidad más cerca que queda es Valle de Lili, es juntarlos todos. Allá, de hecho, en buena imagen. Y yo le creo a Mauricio en sus resonancias, y nosotros desde que yo estoy en la carga hemos visto 4, 3 por resonancia y 1 por eco. Y la idea es como ir juntando esfuerzos, y estamos trabajando con ellos, con Valle de Lili, en unir los que tienen ellos. Hay una cohorte chiquita en Barranquilla de papá muerto, hermano, hijo muerto y 2 hermanas con cardiodefibrilador. Yo leí una resonancia que me mandaron en ese momento a Estados Unidos y definitivamente tienen displasia, y lo que estábamos hablando con él es que si uno suma pacientes, por ejemplo, los 4 que tenía Juan David, o los 6 de las 4 generaciones con los que tengan acá en Bogotá, y se crean como registros nacionales de gente que esté en sitios grandes como Cardiovid, o como que esté en la cardio, de pronto es más fácil el análisis genético. Y Ackerman, que fue el que mencionó Juan David, que es el que da la conferencia de QT largo, pues tiene obviamente un apoyo gigante de su laboratorio de genética, probablemente los más grandes del mundo, junto con Baylor. Entonces yo creo que de pronto seguir peleando la pelea, y no focalmente, sino los grupos grandes, los de Cali, los de Medellín, los de Bogotá, Bucaramanga, etcétera. Bueno, ustedes obviamente sabrán dónde están los sitios grandes de ese tipo de patologías, pero creo que si empezamos a juntarnos y a trabajar colaborativamente, como estamos tratando de hacerlo en displasia, y a publicar y tratar de presionar a las aseguradoras, porque mandar solamente 4 o 6 se vuelve un camello a Estados Unidos, pero si uno ya tiene 20 pacientes, de pronto Ackerman abre los ojos a... ¿Se fue el sonido? Sí, se perdió. Amigos de cardiovía, etcétera, para lograr hacer un pool y mejorar. Bueno, No, sí. Simplemente era juntar esfuerzos. Sí, total. Nuevamente, yo creo que lo importante de aquí es tener un concepto de que debemos trabajar más unidos, y pelear y tratar de seguir organizándonos como clínicas, porque si bien estos eventos como QT corto son de baja prevalencia, el problema es que son terriblemente dolorosos y tienen unas implicaciones enormes para la familia del paciente que fallece o a quien se le hace un diagnóstico de estos. Y yo creo que la prevalencia pues seguramente aumentará en la medida que se formen más clínicas y la gente entienda cómo más hacer el diagnóstico. Yo creo que lo que hay es un subdiagnóstico de esto, ¿no es cierto? Creo yo que es muy importante resaltar, para terminar, el concepto que está notando acá Carlos Ortiz, que es básicamente lo que mencionó Diego, el concepto de la autopsia molecular, que es otro tema donde fallamos mucho. En Europa, creo yo que es tal vez donde está más asentado ese concepto, y es que estos pacientes que fallecen de muerte súbita, obviamente inexplicada, ¿no es cierto? No es el paciente que está en falla cardíaca terminal y falleció, es el paciente que hace muerte súbita inexplicada, de hecho ese es el nombre, debería ir a una autopsia. Y casi que en algunas partes, eso es parte, digamos, como de la regulación local. Y de la autopsia, si no se encuentra ninguna causa estructural, aumenta enormemente la posibilidad de que sea una muerte súbita. Y se llamaría muerte súbita arrítmica y por ahora inexplicada, hasta que no se demuestre cuál fue la canalopatía que tenía el paciente.
Y ahí es donde viene el concepto de la autopsia molecular. Si el patólogo no encuentra ninguna causa estructural, debería estar en la obligación de tomar muestras de tejidos. Yo no me acuerdo exactamente qué es lo que toman generalmente, no me acuerdo si es vaso o no me acuerdo, en donde lo guardan para después hacer las pruebas genéticas. Y eso es de un valor inmenso. Y eso en el momento la gente no lo sabe y a veces el patólogo no se da cuenta, pero todos hemos tenido en la valoración pacientes, y de hecho me hace acordar de una paciente que vimos hace como 3 semanas, precisamente es de Medellín, viviendo acá en Bogotá. Tiene 20 años, 2 primos muertos súbitamente. Uno hace 15 años, le hicieron autopsia y no le encontraron absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces, y tiene un patrón que pareciera de repolarización precoz. Entonces, fíjese el valor de la autopsia negativa, porque ya lo empieza a enfilar a que de pronto sí tienen una canopatía y que tengan esa tendencia familiar. Y murió otro primo, también de 20 y pico de años, hace, póngale usted, unos 8 meses, están asustados. Pero la familia se negó a hacerle autopsia. Si hubieran tenido otra autopsia negativa estructuralmente y si hubieran guardado los pedazos de tejido, pues, para hacerle una autopsia molecular, tendrían el diagnóstico más claro. Entonces, de ese tamaño, ese es el problema. Es infrecuente, pero tiene grandes implicaciones. QT corto es infrecuente, pero parece ser por las estadísticas que hay bastante arritmogénico, es decir, los pacientes relativamente con frecuencia sí presentan este tipo de problemas de muerte súbita y demás. Yo les quiero sugerir que visiten, nosotros por LARS hemos mandado correos dándoles el link de una actividad que hicimos con la Asociación Europea de Electrofisiología, en donde se hizo una charla exactamente dirigida a esto, a cómo es el approach de un paciente con muerte súbita inexplicada, cuándo hacerle autopsia molecular, cuándo, etcétera, y que se las recomiendo que las vea. Eso está grabado y está en la página web de IRA para que pues lo tengan en contexto. No sé si alguien tiene algún comentario más del momento de hacerlo o si no, cerramos aquí. Ha estado muy interesante la discusión, tanto que llevamos 20 minutos más de lo planeado. Yo tengo un comentario súper rápido, Luis, qué pena que nos estamos pasando, pero esa parte del patólogo creo que la hacemos, pues como ya estuvimos muy mal. De hecho, estamos tratando con Hugo Herrera, que es nuestro patólogo cardiovascular, y junto con Alberto Navarro y Luis Peniche, de seccionar los corazones igual a como los seccionamos en resonancia antes de los trasplantes. Porque ellos lo que hacen es que toman unas muestras medio aleatorias y no se hace igual. Y creo que para un paciente con muerte súbita, yo solamente conocí a un patólogo así como medio, con un poquito como de fijación al tema, y es uno de la FUX, que creo que trabaja con Alejandro Laya, Sí. que a él le pide que le manden las muertes súbitas. Yo creo que en Bogotá podríamos por lo menos mejorar esa sensibilidad y especificidad de las autopsias y ver realmente si es una coronaria anómala, si es una displasia, remitiéndolas a un solo sitio. En eso los paisas nos llevan mucho tiempo. En Medellín solamente creo que hay una clínica que hace trasplante, que creo que es precisamente cardioide, que hacemos 4 en 4 hospitales cuando se diluye el volumen y se pierde la experiencia. Entonces yo creería que también trabajar con ese patólogo, Diego y Luis Carlos en Bogotá de pronto nos ayudaría, o que hicieran la misma secuencia de Hugo, pero cuando uno va a ver lo que hace Hugo, particularmente en pacientes trasplantados, hay una heterogeneidad muy grande y eso no ayuda. Entonces yo creo que hacer volúmenes tanto de pacientes de cohortes nacionales y trabajar de optimizar con un solo patólogo o 2 en Bogotá, hablo del tema local, que lo optimicen sería lo mejor para los pacientes y sus familias. Sí, total. Y nuevamente, yo creo que la invitación para instituciones como Cardiovid, como la nuestra, es organizarnos en clínicas de síncope y muerte súbita, porque del síncope y muerte súbita tienen un lazo conector, ¿no es cierto? Fíjense que como este antecedente de síncope con sospecha de origen arrítmico en un paciente que tenga algún hallazgo incidental electrocardiográfico y canalopatía ya empieza a pesar muchísimo en la estratificación. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar conectarnos entre posibles clínicas interinstitucionalmente
para poder aprender y avanzar en la valoración de estos pacientes. Yo creo que esa es la gran conclusión y ahí se necesita el concurso de patólogos, el de genetista, cardiólogo, imágenes es clave y electrofisiología. Ese es el futuro que debemos construir entre todos. Bueno, yo quiero agradecerle entonces finalmente a todos ustedes por su amable asistencia. Esperamos que esta revisión y esta actividad haya sido el mayor provecho para ustedes. Le agradecemos también al doctor Rodríguez por su excelente presentación, excelente input clínico que nos dio acerca de QT corto y a todos los que participaron con sus comentarios. Los esperamos en 15 días para el doctor Carlos Tapias de nuestro grupo va a revisar QT largo y repito, esta va a ser una actividad quincenal en la cual los esperamos a todos. Diego, no sé si Luis, usted quiera cerrar con algún comentario. Sí, bueno, muchas gracias, muy interesante la iniciativa. Les quería compartir ahí en el chat, les envié el link a la página en el cual pueden colocar los datos de la medición del QT, ¿sí? Y les da los percentiles pues para cada medición. Qué pena, hasta ahorita la encontré, no la tenía a la mano, pero ahí está y es un link a una página. Entonces, muchas gracias y buena noche. Bueno, un abrazo a todos, cuídense mucho, nos vemos en 15 días. Chao, chao. Chao.